Margarita, nunca le he tenido miedo a la muerte. No sé por qué será, pero me parece que a eso vamos a llegar todos. La gente dice que sí me gustaría morir repentinamente. Y yo no creo tanto, no tener enfermedad larga, sí, no ser estorbo nunca en la vida. Pero voy a decirle, la muerte es el último espectáculo al que uno asiste. Entonces, ¿por qué no desear enfrentarse a ese espectáculo? Verlo por última vez. Conversando alguna vez precisamente con el doctor Santos, me decía él, bueno, tú apareces como en muy buena salud, pero dime una cosa, ¿te sientes viejo, sí o no? Entonces yo le dije, yo te voy a hacer una diferencia entre dos palabras que parecen muy parecidas y son muy distintas. Es la vejez y el envejecimiento. Y le decía yo, viejos somos tú y yo, porque eso depende del año en que nacimos. La vejez es una cosa totalmente distinta. La vejez llega el día en que se le acaba uno el interés por la vida, por las personas, por las cosas, ¿no? Por la obra en que está uno empeñado. Ese día sí está uno perdido. Es el envejecimiento. Puede tener uno muchos años y no haber envejecido. O puede tener pocos años y estar envejecido. El 12 de octubre de 1918 se realizó la ceremonia en la que se bendijo la primera piedra de los nuevos edificios del Gimnasio Moderno. 4 años antes, el 18 de marzo de 1914, en la vieja casona de los Torreones, en la calle 57 con la carrera séptima, se materializó la idea del gimnasio. 38 alumnos fueron quienes iniciaron su formación en esta casa de educación y de cultura, donde los estudiantes comenzaron a formarse en un ambiente de libertad y autonomía. Los maestros que en ese entonces acompañaron a los estudiantes del gimnasio se alejaron de recursos pedagógicos muy utilizados en su momento, como la férula, que buscaba introducir la letra con sangre. Por el contrario, los docentes gimnasianos se identificaron con los principios de la escuela nueva, que buscan desplazar los castigos y las recitaciones de memoria para dejar que el niño piense por sí mismo. Clases en la huerta, pintura al aire libre, disciplina en los deportes, representación de obras de teatro, montaje de orquestas y cátedras en las que los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir el mundo más allá de los libros, con la botánica en vivo, la zoología en directo y la geografía caminada, sorprendían a unos y despertaban sospechas en quienes no conocían los métodos que la italiana María Montessori y el belga Ovidio de Crolí estaban implementando en Europa y que don Agustín estaba convencido que se debían poner en práctica en Colombia. A lo largo de su vida, don Agustín se preocupó por estar en permanente contacto con grandes representantes de las nuevas teorías de educación como John Dewey y Jean Piaget. A su vez, compartió sus experiencias en congresos sobre pedagogía alrededor del mundo y sostuvo una profunda correspondencia con pensadores del siglo XX. Fue por esto que al llegar al país en 1913, luego de culminar sus estudios superiores en Derecho, Educación y Psicología en París y en el Teacher College de Columbia en Nueva York, Nieto Caballero estaba convencido de que el país necesitaba una revolución educativa que introdujera modernos conceptos pedagógicos. Planteó primero sus inquietudes al gobierno y al no encontrar eco en él, se puso en contacto con los hermanos Tomás y José María Samper Broch y otros amigos con quienes logró consolidar la primera escuela nueva de Iberoamérica.
Aparte de la fortuna que don José María Samper entregó para hacer realidad este sueño, otros entusiastas y visionarios ciudadanos que se vincularon supieron intervenir y ponerle velas, más que alas, a la imaginación y al carácter de sus alumnos para formar líderes con conciencia social bajo la puesta en práctica del modelo en el que los estudiantes aprenden haciendo. La escogencia de los maestros que fueron invitados a participar en esta escuela marcó también una verdadera transformación en la educación tradicional colombiana. Uno de ellos fue don Tomás Rueda Vargas, quien un día fue invitado a hablarle a los muchachos. Se fascinó tanto que decidió quedarse para siempre, cumpliendo además con la importante labor de organizar el naciente plantel. Con él llegaron hombres y mujeres con los oídos alertas ante el movimiento universal de las ideas, quienes se convirtieron en el motor principal de esta revolución que definieron para siempre la esencia del colegio. Ricardo Lleras Codazzi, Papá Rico, enseñaba geografía y amor por la naturaleza sobre las desviaciones del terreno. El artista Ricardo Gómez Campuzano trazó sus primeros paisajes bajo la mirada atónita de sus estudiantes. Don Miguel Fornaguera, quien era maestro de estudios de la realidad en 1917, fue un abanderado de las excursiones, otro elemento que hizo parte del sacudón que el gimnasio le dio a la educación tradicional y pasiva. Sabemos todos que a una escuela se viene a estudiar, a adquirir conocimientos, a sentar las bases que han de llevar a estudios superiores. Sí, esto es cierto, pero no lo es todo. Teníamos conciencia de que nuestra escuela íbamos a ocuparnos de algo más que enseñar a manejar textos escolares. Pensamos que este instituto sería ante todo y por sobre todo un refugio de principios espirituales y morales. Quisimos entonces y queremos hoy formar ciudadanos íntegros, hombres de bien, con un claro sentido de sus responsabilidades, pulcros de cuerpo y de espíritu, rectos en todas sus acciones, compañeros de siempre, jamás cómplices, caballerosos en su comportamiento y en su lenguaje y maneras, cubriendo todas estas virtudes con el manto cálido del amor por Colombia. A lo largo de los años, figuras de la vida nacional también se vincularon a la misión educativa del colegio, como lo hizo Julio Carrizosa Valenzuela, quien además de haber sido ministro de Educación, fue también rector del colegio. Lo mismo sucedió con Carlos Lleras Restrepo, quien antes de ser presidente de la República, fue en 1944 rector y el primer decano de la Facultad de Administración Industrial y Comercial que don Daniel Samper Ortega creó para darle continuidad a la formación profesional de los estudiantes y la cual, con los años, le daría pie al surgimiento de la Universidad de los Andes por iniciativa de Mario Lacerna y otros gimnasianos. El espíritu sustancial del gimnasio moderno también inspiró otros proyectos pedagógicos, como el gimnasio femenino en 1927, un colegio que llenaría el enorme vacío existente a principios del siglo pasado en la formación de la mujer. Asimismo, fomentó el surgimiento del movimiento Scout como otra manera de contribuir con la formación de los jóvenes. Como parte del compromiso humanitario de los gimnasianos con el país, desde sus prados se promovió la creación de la Cruz Roja Nacional Juvenil. El interés de los fundadores por contar con maestros extranjeros fue también un elemento primordial que ayudó a alimentar la Escuela de Maestros, una manera de formar a los docentes gimnasianos dentro de los paradigmas de la escuela activa. Figuras de la talla del catalán Pablo Vila Dinarès, del matemático suizo Henri Gerli o del alemán Ernesto Bain.
Todos ellos hacen parte del esfuerzo del colegio por crear una atmósfera ideal para concretar su obra pedagógica a partir de la calidad y la permanente formación de sus maestros. Ernest Vine conoció a don Agustín en un congreso mundial sobre educación en Cheltenham, Inglaterra, en 1936. Vino a cerciorarse de todo cuanto había escuchado y se enamoró de la autorregulación que los estudiantes ejercían sobre sus vidas. Por cerca de 4 décadas se convirtió en la mejor guía de la disciplina de confianza. Esto es lo que se entiende por la disciplina de confianza. Yo confío en la honestidad de vuestras intenciones, vosotros confiáis en la rectitud de mi mano. Se nos ha reprochado que este sistema es muy vulnerable y conduce a bastantes contrariedades debido a la inconstancia, caprichos e indecisión de los jóvenes. Es cierto, a veces se pasan en familiarizarse con los profesores. A veces el reclamo que hacen carece de elegancia y pulimento. Y a veces cometen errores de cierta gravedad. Pero este es el precio que tenemos que pagar para ver un alumnado alegre, extrovertido y confiado, adquiriendo así un sentido personal de responsabilidad. Un hombre universal, estricto pero a la vez afable, que logró consolidarse entre varias generaciones de gimnasianos como un maestro inolvidable que se encargó de impregnar a sus alumnos de amor por el estudio y el conocimiento, al ponerlos en contacto con todo el vasto legado cultural del mundo occidental: arte, historia, música, astronomía, química y latín. También logró desarrollar en ellos un profundo amor por Colombia al acompañarlos en excursiones magistrales por todos los rincones del territorio nacional. Experiencias únicas que han marcado para siempre a los gimnasianos que desde pequeños recorren regiones cercanas a la capital para luego, a medida que su espíritu exploratorio se amplía, conocer otras latitudes. El prof, o Meus como le decían sus alumnos, fue profesor, director del internado, vicerrector y rector del colegio, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1980, luego de haber sucedido a don Agustín después de su muerte en 1975. Alguien tuvo la humorada de afirmar que este era un colegio de aristócratas, mas la ocurrencia hubiera podido tomarse en serio si se entendiera que aquí surgía una nueva aristocracia, la de la rectitud, la de la honradez, la de la dignidad, la de la hombría de bien. No nos obsesionemos con la idea de que para nuestra propia vida ya desde hace días se nos está haciendo tarde, que el optimismo nos acompañe hasta la última hora. Sin embargo, nos parece de pronto oír la voz admonitoria que nos dice: no cuentes más los días, sigue trabajando como si fueras a vivir 100 años, pero ten tus cosas listas como si fueras a morir mañana. Desde entonces, han sido los propios hijos de casa los encargados de llevar las banderas y los idearios de este alcázar de ilusión. Mario Galofrecano, Germán Pardo Sánchez, Leopoldo González Chaparro, Juan Carlos Bayona Vargas y Víctor Alberto Gómez Kuzner. Gimnasianos que desde la rectoría han procurado mantener a esta institución a la vanguardia en sus conceptos pedagógicos, pero siempre conservando sus principios: la libertad, la autonomía, el diálogo, el amor por Colombia y el niño como centro del proceso e interlocutor válido.
La historia también registra los nombres de nobles personalidades que se identificaron con la esencia del colegio y le entregaron su vida al gimnasio. Monseñor Emilio de Brigar, el doctorcito, actuó como guía espiritual de la institución. Isabel Holguín de Gómez demostró que los niños pueden aprender actuando. María Elena Amador, la fiel colaboradora de don Agustín. José Eleazar Leal, maestro que organizó a la juventud para cantarle a la vida. Don Guillermo Quiroga, autoridad amorosa que heredó la libertad de pensamiento. Don Venancio y don Eduardo Rueda, médicos padre e hijo que por décadas han cuidado lo más granado de la comunidad gimnasiana. Pompilio Iriarte, poeta defensor del espíritu y del humor como vocación de vida. Y otros colaboradores como Eudorito Romero, Bollito y Bollita, cuyos confites y paletas acompañaron miles de recreos. Don Miguel Sanabria y otros hombres y mujeres que perdurarán en los recuerdos de los gimnasianos para siempre. Las 90 promociones que desde 1922 han tenido el honor de graduarse del colegio han sabido marcar la historia de Colombia desde cada una de las áreas que sus almas les han dictado. Una muestra, 100 años después, de un colegio que se ha sabido acomodar a un mundo cambiante, manteniendo los principios gimnasianos que siguen siendo los mismos que inspiraron a sus fundadores.